Hola biocuriosos, hemos venido hoy hasta Almería, hasta La Mojonera, para conocer a Fran de Green Coppers. Muy buenas, Fran. Muy buenas, Tony. Fran es economista y ahora agricultor. La primera pregunta, Fran, ¿por qué te llegaste a hacer agricultor? Hombre, siempre estaba la tradición familiar detrás. Entonces, si algo no te abre las puertas, pues siempre tienes la tradición de la agricultura. ¿Tú de pequeño te gustaba lo de la agricultura? ¿Lo veías como tu profesión de futuro? Sí y no. Sí lo tenía en cuenta. Yo era de los que correteaba por el pasillo, jugaba en los pasillos, comía arena, ¿no? Soy de la generación que creció En el invernadero. en el invernadero. Y creció viendo esto. Entonces, esa opción siempre la tienes. Estudias, te formas, porque claro, también pasa muchas veces que se ve como que el agricultor, fórmate y no te dediques a esto. Claro, a mí me pasa con mis abuelos, como que ¿qué haces en el campo? O sea, has estudiado hasta tal, corre y búscate un futuro mejor, métete para funcionario y al final esto parece como si estuviera denigrada la figura del agricultor, ¿o qué? Yo creo que se ha denigrado en parte por la cultura occidental que tenemos. Tenemos la cultura de la industria, la cultura del sector servicios y la cultura de que la agricultura pertenece a otro siglo, pertenece a otras épocas pasadas. Entonces yo creo que esa pérdida del contacto con que es una realidad económica nuestra. Y más de esta zona de Almería. Claro, entonces esa pérdida de contacto pues hace quizás que nuestros jóvenes o a las siguientes generaciones, en vez de inculcarle una pasión por una dedicación que puede ser que les llegue estando no formados, intentamos inculcarle pues el que salgan a otro ramo de actividad que no sea el campo. Hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Ahí. ¿Crees que para las próximas generaciones puede llegar a ser distinto? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque está entrando mucha innovación, está entrando mucha tecnología y sobre todo está entrando mucha tecnología de gente que desconoce lo que es el campo. Entonces, claro, si tú quieres hacer equipos como se llevan ahora en las empresas, que son multidisciplinares, es decir, te encuentras con empresas en las que hay biólogos, hay químicos, hay ingenieros, hay de todo un poco, pues llega un punto, un momento en el que necesita un agricultor. Siempre, siempre. Va a necesitar un agricultor, entonces habrá conocimientos que un agricultor pueda aportar que no pueda aportar un ingeniero agrónomo. La experiencia es un grado, eso está claro. Claro, y la experiencia del campo no la tiene ningún ingeniero. ¿Tú crees que de haberte criado en el campo has sacado nociones y has sacado cosas que si no, no las tendrías? Siempre sacas experiencias. Experiencias. Entonces tú, a ver, yo aunque te esté formado y tal, yo me he criado viendo esto. Entonces tú tienes el bagaje de la experiencia de lo que has visto en otros momentos. Has visto cómo, por ejemplo, ataca una plaga, cómo ataca, Lo rápido que ataca. lo rápido que ataca, qué forma tiene, qué forma de actuar, qué forma... Y luego siempre tiene esa experiencia de los recuerdos, que parece que no, pero los recuerdos juegan mucho con nosotros. Los subconsciente incluso. Sí, hemos hablado un montón de veces del tema de los aromas, de los sabores, de los olores, ¿no? Entonces, hay cierta parte que tenemos en los recuerdos con el tema de las sensaciones, de los aromas, que cuando vuelve al campo es cuando los tienes. Sí, resurgen, ¿no? Resurgen, ¿no? Y es como esa conexión, ¿no? Qué bueno. Ese volver. Y muchas veces yo creo que la esencia está en el recuerdo, ¿no? Porque siempre sabes cómo huele algo. Todo tiene una fragancia y es algo que se queda mucho en la retina. Sí, aunque a veces no nos demos cuenta, se queda. Sí.
¿Y cómo recuerdas la agricultura de tus padres? Muy distinta, ¿no? La agricultura que se hacía antes en Almería respecto a la que se hace ahora. Yo la agricultura de entonces, yo era, vamos a ver, la agricultura de los 90 era una agricultura de química. Quimicazo puro y duro. Era una agricultura de química. Quizás lo primero con lo que se empezó fue nosotros en 2010, ya incorporándome yo con mis padres, en 2010 con suelta de crisopa y también se hacía el tema, y bueno, y los abejorros ya a partir de los 2000 ya se hacía abejorros. Claro, pero hablando de los 90 allí que se fumigaba cada 15 días si te descuidas. No, eso era un plan. Básicamente lo que tú tenías en la finca era como quien dice la sensación de que tú entrabas directamente a limpiar un quirófano. Tenía que ser todo estéril, tenía que ser todo... Entonces era como que entrabas a esterilizar una vez por semana, ¿no? Y si no era un fungicida, era un insecticida y si no un cóctel de todo. Wow. Entonces, y de hecho, yo recuerdo olores de aquella época. Olores fuertes. Olores fuertes de confitor, reldan, no sé, es que... Y eran olores muy fuertes. Curioso que esos productos ahora ya están prohibidos y los pocos que se usan con EPIs y un montón de protección. En aquella época, ¿cómo iba la gente de protección? Un pañuelo hasta la nariz. No, y sin EPIs. Y sin nada, como ¿no? mucho el chubasquero, pero era porque Para no mancharte la ropa. por el tema de la humedad, del ambiente y simplemente por el tema de pasar para no terminar mojado, ¿no? Claro. En mascarilla. ¿Para qué? No. Luego, claro, luego sí, pues ya se empezó a hacer algo a finales de los 90, se empezaron a cambiar las cosas, luego también hubo el problema o el dilema, sobre todo ya en los 90 ya empezaron a cambiarse cosas, pero en los 80 sí fue mucho más radical, además luego con el tema de las alertas alimentarias, que hubo el famoso caso del aceite de colza, que resulta que publicaron que los tomates de Almería con no sé qué, no sé cuántas, a nosotros nos involucraron en eso y afectó al tomate y al pepino de aquí y tal. Entonces, son una serie de cuestiones que lo que han hecho ha sido ir transformando. Y ahora estamos en la transición de que el quirófano no sirve. El químico cada vez menos también. El químico, las plagas se están haciendo resistentes. Y hay artículos, por ejemplo, 81 resistencias, 81 resistencias en el último año que se han registrado. Y de las cuales, no sé si eran más de 30, eran a fungicidas. Wow. Eran resistencias a fungicidas. Y resulta que el hongo que más era la botritis. Y dices, tío, botritis. Es el que más fitorresistencia ha generado, vamos, el que más resistencia a fitosanitarios ha generado. Entonces, claro, si resulta que ya de por sí se están generando resistencia a los tratamientos fitosanitarios químicos, tú dices, pues me están quedando menos herramientas. Claro. Entonces, y aunque uno esté en convencional, siempre está con el gusanillo de... ¿Y si me hago ecológico y cobro un poquito más, no? Quizás no es por el precio, porque claro, al final es lo que piensas, pierdo productividad, claro. Pierdo productividad, pero lo gano a lo mejor en rendimiento. Pero sí está la cuestión del manejo. Entonces nosotros estamos en esa transición de hacernos al manejo. Que usamos químicos cuando no nos queda remedio, pero que nosotros intentamos... Pero las primeras opciones siempre es lucha biológica. Sí, lucha biológica, luchas con manejos, el manejo cultural, que también se ha olvidado, es un gran olvidado. Claro, y luego, pues, tiene siempre esa opción, siempre la tiene. Es decir, el tema de un destallado a tiempo, un despunte, el que no tenga mucha hoja, el quitarle, el que tenga luz, el que tenga por dónde ventilar, por dónde respirar, ya está haciendo algo. El abrir las ventanas, el cerrarlas, el controlar el ambiente, ¿no? Ya ahí, con ese manejo cultural, ya hacen muchísimo. Un montón. Ya hacen muchísimo.
Y luego, claro, cuando el manejo cultural no ha podido, primera herramienta, un Tratamiento biológico. un biológico. Si el biológico da algún problema, pues tiras de químico. Pero Pero ya siempre debe ser la última opción. pero siempre es la última opción. Claro, Ya. o sea, son, digamos, la ley de gestión integrada de plagas, la estás cumpliendo a rajatabla. Claro, es que por ejemplo, yo el año pasado tuve ceniza o idio en berenjena. Bueno, si le preguntas a cualquier agricultor, te va a decir, tenías que haber escogido y haberle echado tal producto, tenías que haber utilizado este otro, haberlo metido en riego porque es sistémico, tal. Tú dices, vamos a ver, es un hongo que se da por condiciones de sequedad. El año pasado hubo una temporada en la que estuvo No llovía. bastante seco, ¿no? Bastantes vientos de levante, que reseca mucho en esta zona. ¿Y qué pasó? Pues que entró la ceniza. ¿Qué hice? Culturalmente, incrementar la humedad relativa de la finca, cerrando a cal y canto. Entonces no sale la humedad. Entonces- Ni entra tanto el viento que reseca. Claro, no entra aire nuevo, al no entrar aire nuevo, pues se condensa más el aire, no hay circulación y gana humedad relativa. Eso por un lado. Pero es que por otro lado lo que utilicé fue simplemente azufre mojable. Dejarla algunos goteros sueltos también para que haga algo de humedad. No, lo que hice fue, los tratamientos que hice fueron simplemente con azufre mojable y jabón potásico. Anda, mira. El azufre mojable está registrado en ecológico, si no me equivoco. Sí. Y el jabón potásico depende de cómo se haya hecho el jabón. También. Puede o no. Qué bueno, qué bueno. Hay jabones potásicos que Entonces, tú relativamente hace poco, bueno, hace ya unos añitos, has decidido ser agricultor. Ahora con tu experiencia, ¿crees que es viable económicamente ser agricultor? sí y no, y depende. Yes, me has dado las tres opciones. Sí, no, y depende. Si es viable, siempre y cuando todo te salga lineal. Pero sabemos que la agricultura no es así. No es lineal. Entonces, ¿qué me refiero con que sea lineal? Homogeneidad de producción, cero plaga y una media de precio que ni Aceptable. tanto ni tan calvo, ¿no? Ese sería el sí. El no es rentable. No dependemos de nosotros mismos. El Entonces, precio no depende de vosotros. ¿Cómo puede ser si tú eres el que sabes lo que te ha costado esto? porque resulta que tú eres un pequeño y estás compitiendo a escala internacional. Entonces, yo, aunque esté en Europa, Europa a mí no me defiende. Entonces, a mí no me defiende ante un producto marroquí, un producto turco, un producto de un tercer país que incluso tiene otros registros sanitarios, Fitosanitarios, por ejemplo. Sí. ¿no? Y que por ejemplo, Turquía no sé si estaba dando de entre 1 y 2 alertas agroalimentarias al día en la Unión Al Europea. día, pensaba que... No, entre 1 y 2 al día en la Unión Europea. Y tú dices, tío, esto no es normal. Pero hay intereses por ahí en medio. Pero claro, hay intereses. Y en esos intereses nosotros no estamos. Entonces te dicen, no, del campo a la mesa. Y dices, ¿del campo a la mesa de qué campo? a lo mejor aquí sí, pero... A lo mejor no estás hablando de nuestro campo, estás diciendo de otro, ¿no? Pues claro, problema de la guerra de Ucrania, sí. Pero de la guerra de Ucrania y de dónde resulta que estás trayendo ahora el grano, el girasol y todo eso. Si resulta que te has ido a Brasil, te has ido a Argentina y te has ido a países donde que no es por demonizarlo, ¿no? Pero que no compiten con las mismas normas de producción que nosotros. Está claro. Que la cuestión no es demonizarlo, no tienen la misma norma que nosotros, no tienen la misma regla. Entonces, si ellos ya no tienen la misma regla, directamente deberían de jugar en otra liga, en otro precio. Además, no solo las reglas del juego, sino también la mano de obra, que es un factor fundamental en la agricultura. Sí. Y claro, los costes aquí en Almería son mucho más elevados respecto a estas zonas que estás comentando. Claro, nosotros, por ejemplo, aquí mecanización cero.
Nada, es todo a mano. Esto se recolecta a mano, se planta a mano. La hierba he visto esta tarde que estaba quitando a mano. La hierba a mano. Aquí es todo a mano. Aquí no te viene un robot y te recolecta el fruto, ni nada por el estilo, ni tenemos impresoras 3D, ni... No es... Vamos a ver, que nos gustaría que fuese como una fábrica, por supuesto. Pero a veces yo creo que la naturaleza Por no puede ser supuesto. una fábrica. Pero aquí realmente los rendimientos a escala, y más en Almería, que somos economías familiares, no existen. Somos pequeños agricultores, Pequeños autónomos. claro, que básicamente pues se dedican a esto, pues como se han dedicado sus padres, pues para sacar adelante a su familia, que no es tampoco... No, si no se pide más, pero cuesta, a veces cuesta. Sí. Y hablando del sistema agroalimentario, ¿qué opinas de todos los cánones de estética que hay? Hoy hemos estado en la subasta y claro, un pepino un poquito doblado, un poquito amarillo, ya no vale lo mismo que este. La cuestión ya no es el canon de estética que te impone la comercialización en sí, ¿no? Sino es el canon de estética que al consumidor final le han impuesto. Que una manzana para ser buena tiene que estar perfecta, sin Tiene ningún bichito. que estar perfectamente roja. No puede tener ni siquiera un golpecito. Tiene que ir con su cera, tiene que ir con tal, tiene que... Entonces, yo creo que se le ha impuesto al consumidor final un canon estético, Que no es real. visual, que no tiene nada que ver con el del campo. ¿Por qué? Porque sí, un pepino holandés que se tuerce, un pepino largo que se tuerce porque le ha picado un tri, no tiene nada malo. Simplemente, pues en un momento dado, un bichito le ha picado en esa fase de crecimiento. Que es algo natural. Algo totalmente natural. Y no es controlable. No. Tenemos que volver a la educación. ¿Y qué opinas? ¿Crees que se podría evitar gran parte del desperdicio alimentario? ¿Del desperdicio alimentario? Sí, el desperdicio alimentario lo generamos nosotros. Pero no en el consumidor, digo en esta industria. Sí. Sí, yo creo que sí se podría generar mucho menos desperdicio. Mucho menos desperdicio. Si importásemos menos productos de terceros países que están pasando hambre. Es decir, llenamos supermercados para que terminen en contenedores. Es que eso es lo que me refiero. Llenamos neveras para que terminen en contenedores. A veces, claro, la gente compra y luego llega a final de semana, se le ha puesto malo y lo tiene que tirar. Y luego, además de eso, tenemos a productores produciendo que no llegan a precios coherentes y terminan tirando gran parte de su producción. ¿Tú has llegado a tirar gran parte de tu cosecha? Yo sí. ¿Y cómo se siente eso después de haber estado meses cuidándolo? Yo he llegado a estar más contento de ver a las cabras comerse mi cosecha, literal, Que mal venderla. que mal vendérsela a alguien que sé que va a sacar más dinero que yo por mi trabajo. Yo prefiero que el ganadero, que también lo está pasando mal, pues toma, que coman tus cabras. Así. No, qué buena. Sí. Pero es simplemente por la satisfacción de que no juegan contigo. ¿Qué es lo que se siente muchas veces, no siendo agricultor? Es que los intermediarios o las grandes empresas que controlan el mercado juegan un poco con tu pan al final y con el de tus hijos. Es que eso. Es que, vamos a ver, se trituran cultivos, se arrancan cultivos, se cambian ciclos antes de tiempo. En esta finca tuvimos mi mujer y yo un cultivo de calabacín que empezamos a cosechar a mediados de enero y lo tuvimos que arrancar para después del Día del Padre. 3 meses. Sí. No teníamos problemas de virus, no tuvimos ningún problema, por así decir, raro de plaga. Se estuvo mal pagando prácticamente desde el principio porque entró en decadencia el calabacín y nosotros no solíamos de venderlo una media de 25 céntimos desde finales de enero.
Y luego yo no he visto ningún calabacín en menos de €1 en un supermercado. Ni lo verás, No, no. ni lo verás. ¿Dónde están esos más de 75 céntimos de diferencia? Esos más de 75 céntimos de diferencia están en muchos sitios menos donde deben de estar. ¿Dónde se trabajan? Y de hecho, gran parte de esa diferencia de precio se paga para que se destruya. Es decir, el problema está en que el consumidor, es decir, para que llegue al consumidor final, en la cadena se destroza el producto y va quedando menos, ¿no? Por categorización, porque no tengo salida para la venta, porque no se vende al consumidor final en un momento dado, en un momento óptimo y tengo que hacer una bajada de precio, se va destruyendo. Eso es lo que hablaba antes del desperdicio. Y se va perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un producto está a 70, por poner un ejemplo, está aquí a 50 céntimos y se está pagando 2,50 € en Madrid se está pagando 2,50 € básicamente por la sencilla razón de que el coste real con el que ha llegado ese producto a Madrid son 70 o 80 céntimos y el resto es el beneficio más la pérdida potencial por merma. Llamémosle merma, destrucción del... Pero la merma al final es culpa de este sistema. Claro, pero si yo compro 6 palés que me pueden salir más baratos en vez de comprar uno, y yo con la venta de uno tengo para pagar los 3, a mí me da igual destruir los otros si no consigo al final colocarlos o cualquier cosa. Claro, pero a ti no te da igual que te lo paguen a 25 céntimos. A mí no. Por eso tuviste que arrancar el cultivo del calabacín. En ese no se ve. No, de hecho es una pena, Fran, que nos estamos quedando sin luz. La verdad, quedan aún muchas preguntas. A ciegas. Y nada, yo creo que ¿Mostramos fuego de la casa? Creo que vamos a darlo por finalizado. ¿Tú qué dices? ¿Se ve algo, Mari? Este se ve muy oscuro.